Tras un brutal accidente, una madre y su hija quedan marcadas para siempre. En un intento desesperado por salvarla, la madre se somete a un tratamiento experimental con lentes que la conectan directamente a su hija. Pero esta tecnología va más allá de lo humano y pronto revelará secretos que nunca debieron ver la luz, porque hay cosas que, una vez vistas, no se pueden olvidar. Con la mirada fija en los ojos de Hitomi, el nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su vida, sumiéndola en una dicha tan profunda que la dejó completamente paralizada. Los años pasaron y ahora el sonido melodioso de un violonchelo inundaba el hogar, mientras la niña nacida aquel día interpretaba piezas con sorprendente destreza. Hitomi, observándola desde la cocina mientras preparaba su desayuno escolar, revivía en su mente los momentos más felices, esos que aún permanecían inmortalizados en las fotografías del hogar. En cada imagen se evidenciaba el talento de su hija, Eri, con el instrumento. Durante el desayuno, Eri anunció su decisión de alimentarse solo con batidos, convencida de que el color blanco la hacía ver más robusta y decidida a iniciar una dieta. Mientras ambas se alistaban para comenzar el día, se hacía evidente que Hitomi también había sido una talentosa violonchelista, aunque había abandonado los escenarios tiempo atrás para dedicarse por completo a la enseñanza de su hija y de jóvenes promesas musicales. Mientras cepillaba el cabello de Eri, Hitomi mencionó que ese día solo enseñaría a un alumno. En medio de la conversación, Eri expresó su anhelo de verla volver a los conciertos, soñando con tocar algún día a dúo con su madre. Tras despedirse de su hija, quien partió rumbo a la escuela, Hitomi aguardó a su estudiante, pero este canceló la clase a último momento. Aprovechando la calma del hogar, tomó su violonchelo para practicar. Sin embargo, una creciente frustración la llevó a interrumpir su ensayo. Movida por la necesidad de reconectar con su faceta más personal, decidió explorar nuevas posibilidades a través de una aplicación de citas. La maternidad en solitario no era para ella un impedimento para disfrutar de encuentros esporádicos. Así fue como concertó una cita sin compromisos. Se encontraron en un estacionamiento donde de inmediato notó que el hombre no se parecía en nada a la foto de su perfil. Él intentó entablar conversación preguntándole si tenía hambre, a lo que Hitomi respondió con cortesía pero sin interés. Rápidamente, él se presentó como divorciado y sin hijos, y le preguntó si ella tenía alguno. Hitomi, evitando profundizar en el tema, prefirió esquivar la pregunta. Llegaron a un motel con una curiosa temática de acuario. Allí, la pasión de Hitomi se desbordó con la misma intensidad visceral con la que solía ejecutar su instrumento. Una forma de expresión que unía cuerpo y alma. En medio del encuentro, su mente la transportó al escenario imaginario de un concierto, visualizándose tocando el violonchelo con fervor. Sin notarlo, su entrega fue tal que terminó hiriendo a su acompañante con las uñas, provocando que él se marchara molesto. Mientras conducía de regreso a casa, recibió una llamada de Eri, quien le avisaba que ya había salido de la escuela. Hitomi le propuso ir a cenar juntas, y su hija aceptó encantada. Fue entonces cuando Hitomi notó con inquietud una anomalía en su visión. Más tarde, mientras Eri se divertía usando unos lentes de realidad virtual, Hitomi aprovechó para escribir las partituras de lo que sería su dueto, aceptando así la tierna propuesta de su hija. Al quitarse los lentes, Eri descubrió la partitura y no pudo ocultar su emoción. Esa noche, mientras Eri dormía plácidamente, la preocupación por su visión llevó a Hitomi a investigar las posibles causas de su deterioro y cómo este podría afectar su carrera musical. En su búsqueda de soluciones, descubrió la existencia de unos lentes de contacto con realidad aumentada que prometían mejorar la vista y que estaban por concluir su fase de prueba antes de salir al mercado. Al día siguiente, madre e hija se entregaron por completo a los ensayos, buscando una armonía tan perfecta que sus violonchelos sonaran como una única voz. Cada nota que tocaban tejía un vínculo más profundo entre ambas, una sinfonía que hablaba más allá de las palabras. El tiempo transcurrió hasta que finalmente llegó el día de la presentación. En el escenario, sus arcos se deslizaron al unísono, creando un sonido tan envolvente que dejó al público cautivado. La conexión entre ambas se volvió palpable, una comunión íntima entre cuerpo, mente y alma, como si por primera vez compartieran una misma respiración. Al terminar el concierto, regresaron a casa bajo la penumbra de la noche. En medio del trayecto, Eri rompió el silencio con una confesión que desarmó a Hitomi. Siempre la había considerado la mejor violonchelista que había conocido y anhelaba que regresara a los escenarios para mostrarle al mundo su talento. La madre se sintió profundamente conmovida por aquellas palabras, pero fue la pregunta que vino después la que la dejó sin aliento. Eri le preguntó cómo se llamaba la pieza que habían interpretado juntas. Ante la duda de su madre, ella misma sugirió un título: Lo que más lamento en la vida. Lo dijo con una mezcla de franqueza y dolor que desgarró el ambiente. Entonces confesó que sentía que su nacimiento había sido una desgracia para su madre, que a pesar de los gestos de afecto, percibía que todo era una máscara, una ilusión. Afirmó con voz temblorosa que si hubiera dependido de Hitomi, ella nunca habría nacido. Hitomi intentó negarlo de inmediato, pero el ambiente se tornó tenso y cargado. Fue en ese instante cuando su visión se tornó borrosa de forma repentina, que el automóvil perdió el control. El impacto fue inevitable.
Al recuperar la conciencia, Hitomi escuchó la voz de una mujer desconocida. Era una doctora que le preguntaba si recordaba su nombre. Al responder afirmativamente, fue sometida a una serie de evaluaciones que culminaron con un diagnóstico devastador. Había perdido la vista por completo debido a un daño irreversible en sus retinas. Su primer impulso fue preguntar por su hija. Cuando por fin pudo verla, encontró a Eri en una cama de hospital, en estado de coma. Aunque existía una leve esperanza de que despertara, el pronóstico era claro. Había perdido toda movilidad desde el cuello hacia abajo. Nunca más podría tocar el violonchelo. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de resignación y esperanza. Hitomi recibió un teléfono diseñado para personas con discapacidad visual y otro especialmente adaptado para cuando Eri pudiera despertar. Como símbolo de aliento también le obsequiaron un violonchelo. En la soledad de su habitación, Hitomi tomó su teléfono y buscó noticias sobre las lentillas de realidad aumentada que había investigado antes del accidente. Descubrió que las pruebas habían concluido recientemente. Sin dudarlo, escribió un correo al autor del artículo solicitando una reunión urgente. Pasaron los días marcados por el trato distante y a veces despectivo de otros pacientes del hospital. Finalmente, el autor del artículo, un hombre llamado Mike, se presentó para hablar con ella. Explicó que solo había redactado la nota y que la veracidad de las lentillas aún no estaba completamente comprobada. Además, confesó haber recibido amenazas para que dejara de hablar del tema. Hitomi, decidida a llegar al fondo del asunto, le exigió el contacto de quien lo había intimidado. Mike accedió con la única condición de que su nombre no fuera revelado. Esa misma noche, escribió un correo en el que relataba el caso de Hitomi como una última esperanza. Al día siguiente, tras recibir su desayuno, una figura en apariencia sospechosa ingresó a su habitación bajo el pretexto de examinar sus ojos. Poco después, cuando una enfermera acudió a buscarla, Hitomi ya no estaba. En el camino, recibió llamadas del hospital que evitaba responder, mientras el hombre que la acompañaba insistía en que contestara y proporcionara una excusa. Hitomi finalmente atendió y con voz serena aseguró que se dirigía a casa de un familiar pidiendo que no la molestaran. Minutos después, llegaron a una mansión ubicada lejos de la ciudad. Una vez dentro, la guiaron hasta una especie de sótano adaptado como sala médica. Allí la esperaba un doctor, preparado para examinar sus ojos y determinar qué tipo de lentillas serían las más adecuadas para su caso. El doctor, con tono solemne, le explicó: con estas lentillas haremos que regrese la luz. Una vez encontradas las adecuadas, le detalló su funcionamiento. Las lentillas contenían una diminuta pantalla central capaz de proyectar luz directamente sobre la zona dañada de la retina, estimulando así la percepción visual. Al colocárselas y activarlas, Hitomi recuperó la visión como por arte de magia. El experimento había resultado un éxito rotundo. Luego fue conducida a una habitación donde le mostraron una aplicación diseñada para controlar y calibrar las lentillas. El médico también le entregó ropa limpia y le informó que su hijo Satoshi se encargaría de asistirla mientras se adaptaba al uso del nuevo dispositivo. Mientras Hitomi exploraba la mansión en la que se encontraba, lejos de allí, en el hospital, Eri despertaba del coma. Tras someterla a varias pruebas, los médicos confirmaron que había perdido por completo la sensibilidad en su cuerpo. La noticia fue comunicada a Hitomi, pero su localización remota y las condiciones del tratamiento le impedían regresar inmediatamente junto a su hija. Durante la cena de esa misma noche, Hitomi le pidió a Satoshi que la llevara al hospital para ver a Eri. Él accedió, pero impuso una condición: debía acompañarla personalmente y nadie podía saber sobre la existencia de las lentillas. Hitomi aceptó sin dudar. Al terminar la comida, Satoshi le ofreció una taza de café descafeinado y le deseó buenas noches. Al subir a su habitación para descansar, Hitomi se encontró nuevamente con el doctor, quien sostenía una almohada especial para ella. Él la ayudó a acostarse, explicándole que aquella almohada estaba diseñada para recargar las lentillas mientras dormía. A la mañana siguiente, Hitomi ingresó sola al hospital y al reencontrarse con Eri, percibió de inmediato su tristeza profunda. Su hija, con voz apagada, le confesó que tenía un sueño recurrente en el que todo se oscurecía y ya no sabía si estaba viva o muerta. Después expresó sin rodeos su deseo de morir, aunque lamentaba que eso aún no fuera legal en Japón. En un acto de desesperada sinceridad, Eri le hizo prometer a su madre que, si algún día perdía la cordura, ella sería quien autorizara que la durmieran para siempre. Esta confesión desgarró a Hitomi, quien se retiró al baño en silencio, intentando contener las lágrimas. Allí, sus lentillas comenzaron a recalentarse por la humedad, provocando la activación del sistema contra incendios. Ante el caos, Hitomi decidió salir del hospital. Le pidió a Satoshi que la llevara de regreso a la casa, donde buscó los lentes de realidad virtual que pertenecían a su hija. De vuelta en el hospital, Hitomi le propuso un juego a Eri. Conectó los lentes a la aplicación de sus lentillas, de modo que todo lo que ella viera, Eri también lo vería. Así su hija podría salir del hospital, aunque solo fuera de manera virtual, y experimentar una ilusión de libertad, como si su discapacidad no existiera. Entonces le hizo una promesa solemne. A partir de ese momento serían una sola. Eri aportaría la mente y tomaría las decisiones, su madre, el cuerpo y la acción. Hitomi seguiría cada una de sus órdenes, para que su hija sintiera que aún tenía el control sobre su propia vida. Posteriormente,
tarde, Hitomi regresó a la casa del médico. En el camino, Satoshi le recordó con tono serio que nadie debía enterarse del secreto de las lentillas. Ella respondió que ahora su hija formaba parte de ella y que el secreto estaba completamente a salvo. Una vez en la casa, Eri le impuso una nueva condición. A partir de ese instante, viviría bajo sus reglas, obedecería a sus instrucciones y diría únicamente lo que ella le ordenara. Usando el cuerpo de su madre como recipiente, Eri la obligó a confesarle a Satoshi los 3 errores más grandes de su vida. Primero, haberse embarazado de un hombre al que jamás amó. Segundo, haber decidido tener a esa hija, a pesar de no desearla. Y tercero, haberle permitido crecer sabiendo los 2 errores anteriores. Conforme avanzaba su relato, la confesión adquiría un tono cada vez más sombrío, revelando el sufrimiento latente que Eri había cargado durante años y que ahora salía a la superficie como una verdad insoportable. Con el paso de los días, las instrucciones de Eri se volvieron cada vez más excéntricas, encaminadas a cumplir sus fantasías más íntimas a través del cuerpo de su madre. Tras una tranquila merienda con Satoshi, Eri le ordenó a Hitomi que se acercara al fuego, como parte de una experiencia sensorial extrema. Sin embargo, Satoshi la detuvo a tiempo. En ese instante, Eri, a través de su madre, le pidió a Satoshi que se acercara, deseando experimentar, aunque fuera por intermediación, todo aquello que jamás había hecho ni podría hacer. Desde otra habitación, el médico observaba en completo silencio cada uno de esos actos, valiéndose de la conexión visual que las lentillas de Hitomi le proporcionaban. Mientras tanto, en el hospital, una enfermera entró en la habitación de Eri y se dispuso a retirarle los lentes de realidad virtual. Justo en ese momento, un teléfono comenzó a sonar. Al contestar, escuchó la voz de Hitomi, quien, siguiendo fielmente las instrucciones de su hija, le pidió que bajo ninguna circunstancia le quitara los lentes a Eri. La enfermera, confundida, obedeció. El tiempo siguió su curso y Hitomi quedó embarazada de Satoshi. Ante esta inesperada noticia, el médico no tuvo más opción que aceptar la nueva realidad. Durante una ecografía, Hitomi comenzó a hablar repitiendo palabra por palabra lo que Eri le dictaba. La enfermera encargada de limpiar el cuerpo inmóvil de Eri en el hospital escuchaba todo con creciente desconcierto. Así, la voluntad de Eri se manifestaba por completo en su madre, desde el color del maquillaje y la vestimenta, hasta cada acción cotidiana. Incluso le pedía que tocara el violonchelo para el bebé en su vientre, como si intentara heredarle su antigua pasión musical. Un día, mientras recogía un collar que se le había caído, Hitomi descubrió por azar unas partituras y unas fotografías ocultas. Para su asombro, descubrió que Satoshi también era invidente y que, al igual que ella, utilizaba lentillas especiales. La partitura que encontró era una pieza compuesta por la madre de Satoshi, escrita especialmente para él en su infancia. Al comenzar a interpretarla, Satoshi se vio profundamente conmovido. Las notas lo llevaron a un estado emocional tan intenso que no pudo contener las lágrimas, y su padre tuvo que intervenir para calmarlo, preocupado de que la humedad estropeara las lentillas. Sin mediar palabra, el médico tomó las partituras y las destruyó en un acto de represión simbólica. Con el tiempo, Mike, el periodista que tiempo atrás había proporcionado la información sobre las lentillas a Hitomi, decidió ir al hospital en su búsqueda. Nunca recibió respuesta a sus correos y temía que algo hubiera ocurrido. Uno de los pacientes le comentó que la había visto después de su partida, aparentemente viendo con normalidad, y le reveló que su hija aún permanecía internada. Movido por la sospecha, Mike se dirigió a la habitación de Eri. Al verla, quedó desconcertado. La joven parecía estar embarazada. En ese instante, la enfermera y el doctor ingresaron a la sala, obligándolo a esconderse discretamente. Tras examinar a Eri, los especialistas acordaron realizar pruebas para confirmar el posible embarazo. Esa misma noche, Satoshi se acercó a Hitomi para disculparse por lo sucedido durante el día. Más tarde, el médico entró a su habitación con otro propósito. Ajustó el brillo de las lentillas y le retiró los auriculares mediante los cuales se comunicaba con su hija. Quería hablar sin que Eri pudiera escuchar. Entonces, el médico le confesó algo que lo había perturbado desde la primera visita de Hitomi a su hogar. Había una fotografía que le llamó especialmente la atención. En ella aparecían su hijo y Eri, junto a una premiación. Le explicó que Satoshi también había sido un prodigio del violonchelo. Sin embargo, desde el día en que Eri ganó aquel prestigioso concurso, su hijo nunca volvió a componer ni interpretar música alegre. Algo en él se rompió. Desde entonces, sus composiciones adoptaron un tono sombrío y melancólico, como si la sombra de la niña, que lo había superado, lo persiguiera en cada nota. Su hijo había nacido con severos problemas de visión, y un día, tras intentar disuadirlo de seguir tocando aquellas melodías angustiosas, su madre terminó perdiendo la vida. Satoshi, en un arranque de trance inconsciente, le cortó el cuello con el arco de su violonchelo. Aquel accidente lo sumió en un estado de shock profundo, en el que no podía dejar de tocar el instrumento, como si su alma hubiera quedado atrapada entre las cuerdas. En su desesperación por salvarlo, el padre lo sedó con la intención de detener su obsesión. Sin embargo,
el tratamiento solo empeoró su enfermedad visual y apagó por completo su talento musical. Decidido a darle una nueva vida, el médico diseñó las lentillas con el propósito de reprogramarlo, borró su memoria por completo y comenzó a enseñarle desde cero, intentando moldear un nuevo Satoshi, libre de traumas, pero su hijo nunca volvió a ser plenamente consciente. La dolorosa verdad era que el propio médico manipulaba sus acciones, del mismo modo en que Eri controlaba el cuerpo de Hitomi. En ese momento, el doctor le reveló a Hitomi su visión más perturbadora. Su bebé sería la prueba definitiva de que el ser humano podía trascender las limitaciones del cuerpo y la mente, pero para dar vida al ser perfecto se necesitaban dos ingredientes esenciales: el amor y una mujer completamente comprometida. Lamentablemente, le dijo, ella no era esa mujer, por eso tendría que repararla. Esa noche, antes de dormir, el médico le ofreció un café que contenía un potente sedante. Al beberlo, el cerebro de Hitomi fue desconectado de su voluntad. Ya no podía moverse ni tomar decisiones por sí misma. Se convirtió en una marioneta viva. Al día siguiente, en el hospital, Eri preguntó con inocencia quién estaba de cumpleaños, al notar flores y una tarjeta en la habitación de su madre, pero Hitomi no pudo responder. Solo repetía en voz alta cada palabra que su hija pronunciaba. Mientras tanto, Mike continuaba investigando el paradero de Hitomi y del misterioso creador de las lentillas. En el hospital, los médicos descubrieron que el embarazo de Eri era completamente psicológico. Su cuerpo atravesaría todas las fases físicas de la gestación aunque no existiera un bebé en su vientre. Días después, Mike logró localizar a Hitomi. Aprovechando un momento de soledad, intentó hablar con ella, pero fue interrumpido por Satoshi, quien apareció para ofrecerle una taza de café. Era una distracción. En segundos, el médico lo sometió por la espalda y le forzó a ingerir el mismo polvo blanco que había usado con Hitomi. Sin embargo, calcularon mal la dosis y Mike sufrió una sobredosis mortal. El doctor selló el crimen enterrándole un trozo de vidrio en el corazón. Después, el médico le explicó a Hitomi qué ocurría exactamente en el instante en que una vida se extinguía. Todo esto fue presenciado en tiempo real por Eri a través de los lentes de realidad virtual. Incapaz de moverse y con la prohibición médica de quitárselos, se vio obligada a observar impotente cómo su madre era testigo de una nueva tragedia. En medio de ese horror, Satoshi, aún manipulado, comenzó a recuperar fragmentos de su memoria, visiones de él tocando el violonchelo, imágenes de Eri cuando era niña. Al ver a su amada atrapada, se acercó decidido a enfrentar a su padre. Durante el forcejeo, Satoshi fue herido. El médico intentó disculparse, pero algo en el ambiente cambió. Hitomi, al ver el violonchelo tirado en el suelo, sintió una sacudida interior. Instintivamente intentó tocarlo, y ese gesto fue suficiente para que su mente comenzara a liberarse del efecto del sedante. Fue así como empezó a romper el control del médico. Ahora, Hitomi podía seguir nuevamente las instrucciones de su hija. Eri, por su parte, no estaba dispuesta a repetir los errores de su madre y decidió acabar con la vida que crecía dentro de ella. Aunque Satoshi y el médico intentaron detenerla, todo culminó cuando Satoshi se interpuso, conteniendo a su padre para permitir que Hitomi escapara. Mientras ella huía hacia el bosque, Satoshi revivía en su mente la perfección con la que alguna vez había tocado. Pero ahora sus manos se movían con furia, no sobre cuerdas, sino sobre la carne de su propio padre. Utilizó el arco del violonchelo para lacerarlo, una y otra vez hasta quitarle la vida. Ya lejos de la mansión, en lo profundo del bosque, Hitomi rompió finalmente el lazo que la mantenía mentalmente sujeta. Recuperó el control total sobre sí misma. En un momento de lucidez, le pidió a su hija que no interrumpiera el nuevo nacimiento. Sabía que había cometido errores imperdonables con Eri, pero también sabía que no pensaba repetirlos con esta nueva criatura. Y así, madre e hija dieron a luz al mismo tiempo, en dos planos distintos de la existencia. El final sugiere que Eri, al no poder sostener el peso de su embarazo psicológico, no sobrevivió, pero que su espíritu ahora estaría más cerca que nunca, tal vez encarnado en su nueva hermana, tal vez fusionado con su madre, tal vez renacido. Así finaliza esta historia. Hasta pronto.